esa ciudad. Se van a hacer No creo que en toda la vida esto haya sido un centro comercial, ¿o sí? No, no creo. La verdad, ni siquiera es un centro comercial para nosotros. Es un espacio para venir a pasar un rato agradable con la familia, con amigos, con la novia, o solo. ¿Qué sería para mi abuelo en el pasado todos estos terrenos? Porque la verdad, he aprendido muchísimas cosas en la historia y en las crónicas de mi abuelo, del viejo. Y de pronto algo debe decir de estos terrenos, de lo que fueron. De esa Bogotá antigua, de casas o de... No. De casas no, porque si más no recuerdo, la antigua Bogotá estaba conformada por una sola hacienda. Pero algo debe decir en sus crónicas. ...1958... Doña Mercedes Sierra, hija y heredera de don Pepe Sierra, murió en días pasados en la ciudad de Bogotá, dejando tras de sí un legado de prosperidad, de negocios, de propiedades y de fortuna. ¿Cuál será la suerte de aquella hacienda conocida como Chico Sáiz? ¿Morirá igual que su propietaria? ¿Contará con la misma suerte de la mayoría de las haciendas bogotanas, como la hacienda de Chapinero, la de Teusaquillo, la de Barro Colorado, la San Cristóbal o la de Lato, que hoy son un simple recuerdo, una imagen borrosa de aquella época en la que las familias se reunían en las enormes casas a veranear, en las que se tejían relaciones y se consolidaban romances, en las que se determinaba la suerte económica y política de nuestro país? El tiempo en el que Bogotá se dividía en enormes extensiones de tierra, en grandes casonas y en haciendas, puede mostrarnos a un cierto grupo de personas, una élite económica. Pero eso es tema del pasado y del recuerdo. Bueno, por lo que veo, ya no queda casi nada de estas haciendas. También hay que tener en cuenta que en 1954 comenzó la Bogotá organizada como Distrito Especial, donde Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá pasaron a ser parte de la misma. Claro, por eso Bogotá es tan grande. De las haciendas solo nos quedan algunas pruebas, algunas fachadas y los recuerdos familiares de personas que vivieron en ellas, o como el abuelo, que pudieron verlas. Ahora solo es mirar los terrenos y ¿qué vemos? Urbanizaciones, enormes edificios en ladrillo que han llegado a convertirse en zonas importantes de la ciudad, como centros comerciales, barrios, grandes vías y calles, en donde los habitantes de la ciudad hoy viven, caminan, trabajan, ríen y disfrutan. Las haciendas en su época fueron muestra de la ciudad, al igual que hoy son los edificios, las oficinas, los centros comerciales, que son la muestra de quienes somos hoy en día. Bueno, estas haciendas son gigantes. Pero ¿cómo funcionaban antes? ¿Hasta dónde llegaban sus terrenos? Y sobre todo, ¿quiénes eran sus dueños? Porque me imagino que la gente que vive acá tuvo que tener un poquito de platica.
modelo de producción de las haciendas en la sabana de Bogotá respondió a una lógica de explotación de recursos y mano de obra. Investiga cuál era la función de las haciendas en la economía local y cómo era la relación entre los dueños de la tierra y los trabajadores. Para más información sobre este y otros temas, visita el portal www.colombiaaprende.edu.co. Bogotá, la ciudad que yo conozco hoy, urbanizada, llena de grandes avenidas, enormes edificios, fábricas, industrias y andenes, es muy diferente a la de antes. Todavía no puedo creer que estaba dividida hasta hace realmente pocos años en enormes extensiones de tierra y grandes casonas en las que las familias pasaban vacaciones, o como se decía antes, veraneaban. Creo que las cosas han cambiado un poco. Ya estoy empezando a conocer un poquito más de la Bogotá antigua, esa Bogotá de mi abuelo, que me dio a conocer por su experiencia y por las crónicas. Pero ¿quiénes eran los verdaderos dueños de las haciendas? ¿Será que aquellas casas hablarían de sus dueños tanto como lo hacen los edificios de nosotros ahora, hoy? ¿Sí? Si nos gusta el minimalismo, o si somos modernistas o clasicistas, quién sabe, hasta muestran si somos desordenados, desorganizados. El primer límite que tiene Bogotá en el siglo XVI es, básicamente, para el siglo XVI uno solo tiene una plaza y una avenida, que es una vía que va en sentido norte-sur, que es lo que se llamaba el Camino de la Sal, que luego será pues, para nosotros la carrera séptima, que en su momento era la calle Real, que iba hasta el límite de los ríos San Agustín y San Francisco. La iglesia de San Agustín hacia el sur y la iglesia de San Francisco hacia el norte. Y hacia el occidente, más o menos a la altura de la carrera décima, aparecen las primeras referencias sobre ese límite hacia el occidente de la ciudad, en un lugar que se llamaba la Huerta de Jaime, que es donde está hoy en día la Plaza de los Mártires. El crecimiento importante que va a tener la ciudad se va a dar particularmente en los siglos XVIII y XIX, porque se va a construir más o menos a la altura de la actual calle 26, el cementerio central. En el siglo XVII, la ciudad sobrepasa ya los límites de los ríos, entonces hacia el sur ya llega hacia lo que se llama hoy el barrio de Santa Bárbara, y hay una parroquia en Santa Bárbara, y hacia el norte llega ya hasta Las Nieves, que ya está la parroquia de Las Nieves. Ahora, si uno quería aventurarse más al norte, podía llegar hasta San Diego, y eso sí ya era el límite urbano máximo, digamos, eso ya los suburbios. Todo lo que saliera de ahí ya eran haciendas, es decir, ustedes ya, si iban más allá de San Diego, ya se encontraban con las haciendas que quedaban al norte. Si iban más allá de Santa Bárbara y de Las Cruces en el siglo XIX, eso ya era un terreno completamente rural. Ese paisaje empieza a cambiar seriamente en el siglo XIX porque se va a quintuplicar la población, es decir, pasa de 20.000 habitantes a 100.000 habitantes. Y entonces va a aparecer una mancha hacia el norte que es Chapinero. Entonces ya para 1885 ese caserío de Chapinero, que es Lourdes, va a estar comunicado con una línea de tranvía. Entonces ustedes tienen una mancha que llega difícilmente hasta San Diego, una mancha que llega hacia el sur difícilmente hasta Las Cruces y luego hacia el norte de Chapinero. Eso es todo Bogotá. Y de ahí en adelante todo lo que rodea la ciudad son estancias y haciendas. Para principios del siglo XX, la primera serie, o sea, ese primer anillo de haciendas va a empezar a construirse y le va a dar nombre a algunos barrios, como La Favorita. Y ya para la década de los años 20 y 30 van a empezar, digamos que, a llenar el espacio que había entre el centro de Bogotá y Chapinero. Y por eso es que muchos de los barrios que quedan entre digamos, la Plaza de Bolívar y Lourdes son barrios que tienen nombres de antiguas haciendas. Entonces, La Merced, La Magdalena, Teusaquillo, son antiguas haciendas. Y ya mucho tiempo después, en los años 60, van a empezar también a cubrirse los otros espacios, como por ejemplo la Hacienda del Salitre. En la Hacienda del Salitre se construyó la Universidad Nacional. El Parque del Salitre, si no lo saben, está dividido en 5 pedazos, donde está la biblioteca, donde están los juegos, donde está el parque, donde está la piscina, donde está el antiguo Club de Empleados Oficiales, es decir, es una propiedad inmensa. Y además de eso está toda Ciudad Salitre, y todo eso hacía parte de la misma hacienda. O sea, la persona dueña de eso era dueña casi que de la mitad del occidente de la ciudad de Bogotá. Era una ciudad que no tenía mucho más de 75 manzanas de larga.
al norte, en la zona de Chapinero, no bajaba de la carrilera del Ferrocarril del Norte, que era la actual carrera 30, es decir, a donde estaba situado el Estadio del Campín, con algunos elementos aislados, tales como el terreno que ha ocupado la sede nueva de la Universidad Nacional. El pueblo de Engativá, por ejemplo, era perfectamente independiente. Y al sur, la zona más occidental sería hacia la calle Primera, el parque llamado Luna Park, y al norte el lago Gaitán, situado donde hoy es la calle 77. Por el sur, el límite sería el comienzo del barrio de San Cristóbal, barrio de las Cruces. La ciudad no tenía cómo ir más lejos. Esa dimensión era la que daban los nuevos trazados del tranvía. En esas históricas haciendas se construían inmensas casonas y las familias, durante las vacaciones de los niños, se reunían a veranear. En las fiestas de Nochebuena compartían y celebraban con pólvora, globos y grandes hogueras las fiestas del nacimiento del niño Jesús. En cada hacienda se hacían fogatas y se encendían mechos de cebo para alumbrar el camino a la Virgen. Una de las haciendas que más recibía fieles de las veredas cercanas era la del Cedro, de la familia Fernández Fonegra, debido a su capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Campo. Los fieles llevaban banderas de papel azul y blanco en honor a la Santísima Patrona. Se nota que el viejo la pasó muy bueno en estos lugares antes, porque en estas haciendas se respiraba un ambiente de tranquilidad, de armonía y paz con el entorno y con la naturaleza. Ahora, la mayoría de casas están convertidas en locales comerciales, museos, con grandes vecinos como urbanizaciones, casas, carreteras, autopistas y muchísimos vehículos. Bastante parecido a lo que era antes. Es evidente que ha habido muchas transformaciones. Estos espacios tienen otros significados, pues los descansos ahora consisten en ir a comer a algún restaurante a Chapinero o de compras al mercado de las Pulgas en Usaquén. Las haciendas han pasado de ser lugares donde se vivía y compartía a ser centros comerciales, locales, museos, en muchas cosas. En cierta medida se sigue compartiendo, pero de diferente manera, porque si lo que queremos es vacaciones, nosotros vamos a la finca, fuera de la ciudad. ¿Las fincas de hoy se asemejan a lo que eran las haciendas de la Bogotá de antaño? ¿Cómo hicieron esos terrenos de esas fincas antiguas, de esas grandes haciendas, para convertirse en lo que son ahora? ¿Será que las haciendas desaparecieron para siempre junto con su memoria, sus recuerdos, todo? Dependiendo de la cercanía que esas haciendas tenían con la ciudad, tenían uno u otro uso. El más inmediato, que era lo que conformaba el primer anillo de haciendas que circunvalaban, pues, o que estaban alrededor de Bogotá, esas haciendas estaban destinadas a lo que se llamaba alimentos de pan coger, que eran árboles frutales, animales de corral, eventualmente algo de leche, y había un segundo anillo un poco más distante del área construida de la ciudad, que ya era básicamente para cosas en grande, digamos, por ejemplo, ganadería o ya cultivos de trigo, etc. A principios del siglo XIX se genera, digamos, una diferencia dentro de las haciendas más próximas a la capital, y es que se crea un término que se llama estancia, que son casas que terminan convirtiéndose en casas de campo, y en la medida en que no las tienen con un carácter productivo, los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar la tierra allí y pagarle un quinto de lo que producen al dueño de esa estancia, y de allí se origina aparentemente el término de quinta. Cuando llegó Jiménez de Quesada y fundó la ciudad de Santa Fe,
Él venía acompañado de un grupo de personas. Eran personas que venían a América justamente a hacer fortuna porque no tenían otra opción en España. Cuando él funda la ciudad, lo primero que hace es que reparte unas propiedades en torno a la plaza, pero las personas que quedaban con propiedades en la plaza también tenían la posibilidad de escoger terrenos que estarían, digamos, rodeando lo que sería la futura ciudad. Esas personas, digamos, con sus hijos y sus nietos van a perpetuarse en esos terrenos que van a estar alrededor de Bogotá. Comerciantes van a tener la posibilidad de hacer fortuna dedicándose a los negocios y tienen el suficiente dinero para comprarle las tierras a esos hacendados que venían desde la fundación misma de la ciudad. Pepe Sierra es una persona que es muy astuta y tiene la posibilidad de comprarle la hacienda al Chicó Saiz, que era una finca gigantesca, o sea que venía desde Santa Ana más o menos como hasta la calle 106, y compra luego la segunda parte del Chicó, que es la que tiene la casa, que se llamaba el Chicó Manrique, que le permite extender la propiedad hasta la actual calle 85. Entonces este hombre, digamos que queda con buena parte del terreno que va comprendido hoy por los cerros orientales y por toda la séptima, casi que desde la 85 hasta la 109 más o menos, y bajando hasta la autopista, es decir, todo ese territorio es de él. Pepe Sierra muere en 1931, tiene dos hijas que son Clara y Mercedes, una hereda un pedazo y la otra hereda otro pedazo de la finca, y pues cada una le dará pues como una destinación diferente. Las haciendas que eran más próximas a la ciudad permitían que la gente, o sea, la familia del dueño de la hacienda viviera en ese lugar y vinieran todos los días a Bogotá, por ejemplo, los niños al colegio, o el señor administraba su hacienda directamente desde la casa. Entonces estaba la gente que vivía en la casa y había pues el grupo de personas que, por ejemplo, se dedicaba a cultivar, pues estar con las gallinas, pero no se producía para vender, sino para mantener la casa. Cuando ya uno va al segundo anillo de haciendas que rodeaban la ciudad, ahí normalmente lo que se hacía era que únicamente habitaba en la casa de hacienda el propietario de la hacienda y la familia del propietario vivía en Bogotá. Y este señor venía una vez al mes, por ejemplo, pasaba un fin de semana con su familia y regresaba a la casa a trabajar. En la colonia toda la familia vivía en la casa y por eso muchas de esas haciendas incluso tienen iglesia. Entonces había una actividad alrededor de la casa que, digamos que no facilitaba, o sea, no obligaba a que la gente viniera a Bogotá, es decir, era un poco autosuficiente, entonces uno podía vivir en esa hacienda sin problema. Bogotá tiene un límite hacia el oriente muy claro y tiene todo un anillo hacia el norte, hacia el occidente y hacia el sur de esas haciendas que han venido estando en las mismas manos hasta el momento en que se toma la decisión, ya como pasó en el siglo XX, de lotearlos y de hacer barrios y ya urbanizarlos por completo. Luego del fraccionamiento de las haciendas coloniales y la desaparición de los propietarios de familia española, aparece la nueva aristocracia comercial, sobre todo, ya no santafereña, sino bogotana, los Marroquín, los Urdaneta, los Umañas, los Carrizosas, quienes poco a poco van fijando su papel social como propietarios de grandes haciendas, como las que citaba, de Hierbabuena, de Canoas, de Hato Grande, y estos, a su vez, van cediendo a sus herederos a distintas ramas de otras tantas familias. Tiende a fraccionar la propiedad, a darle un uso urbano, a permitir el crecimiento de pueblos y ciudades. La idea de que cierto propietario puede continuar indefinidamente en una tradición de una casa rural y tal, está muy amenazada hoy en día, porque las presiones socioeconómicas sobre los herederos del propietario en particular son cada vez más grandes. Y el interés que el propietario pueda tener en mantener una tradición viva, eso depende mucho de la calidad humana de cada quien. Hay uno de los aspectos que es importante rescatar y que los bogotanos hemos olvidado, y es que
estos orejones, que eran los propietarios de las haciendas, sí dejaron una impronta importante en Bogotá y tiene que ver con los nombres de muchos de los barrios que hoy en día tiene la ciudad. Entonces es triste pensar que muchas de las personas que hablan del barrio La Magdalena, o que hablan de Teusaquillo, o que hablan de Marley, o que hablan incluso de Santana, no tienen noción de que esos barrios originan su nombre de una antigua hacienda donde justamente hubo una casa, muchas de ellas lamentablemente demolidas, y con ellas se ha perdido también el recuerdo de esas haciendas. Hay otras que siguen todavía en pie y que se siguen urbanizando, así que pues, los invito a que vayan al Tintal, y mucha gente que vive en el Tintal no tiene ni idea de que ese terreno que están habitando hoy en día pues perteneció a una sola persona y que todavía hoy en día pues hay espacio suficiente como para que se siga construyendo ahí. ¿Qué papel juegan los terrenos cercanos a las grandes ciudades cuando se dan procesos acelerados de crecimiento urbano? Investiga cómo ha sido el proceso de crecimiento del área urbana de tu municipio. Para más información sobre este y otros temas, visita el portal www.colombiaaprende.edu.co. Hasta mediados del siglo XX, Bogotá estaba dividida en grandes extensiones de tierra de propiedad de ricos hacendados, personas que nombra la crónica de mi abuelo como Don Pepe Sierra, y es por esto que la calle 116 tiene su nombre, cosa que pocos jóvenes saben, y bueno, yo tampoco sabía. También están la familia Fernández Fonegra, los Pardo Rubio, Don Jorge Zamora Pulido, entre algunos otros. Estas grandes haciendas fueron lugares de recreo, de actividades sociales, agrícolas y ganaderas. Cada vez más me sorprenden estas haciendas, su arquitectura, su tamaño, las creencias, culturas, costumbres, hasta descubrí qué hacían los jóvenes en esa época. Pero todavía tengo una pregunta. ¿Qué pasó con su legado? ¿Será que desapareció? ¿Qué dirían las Marichuelas, las famosas hermanas Lugarda y en especial María, la apasionada amante del virrey Solís, al saber que en los terrenos en los que quedaba aquella hacienda y casona de las Manas, mandada a construir especialmente para ella por su amado, se ha convertido hoy en un asentamiento de adobe, de arcilla y de greda obtenidos de aquellas industrias artesanales emergentes del municipio? ¿Qué diría la Marichuela al enterarse que su rinconcito de amor hace ahora parte de la capital, de este nuevo distrito especial, y está invadido por grandes construcciones, por vías e industrias? Es posible que los primeros dueños de estas haciendas se sintieran orgullosos al verlas convertidas hoy en enormes barrios como Chapinero, o las haciendas que aún viven, convertidas en hoteles que visitan con gustos personajes famosos, museos donde muchos van a aprender, casas de recreo, en centros de convenciones o centros comerciales donde vamos a vitrinear, a comer helados, o en restaurantes típicos, como donde nos lleva mi papá los domingos. Los usos de estas casonas hoy en día son diferentes, pero creo que el paso del tiempo con esa nostalgia, las historias, las vivencias que albergan esas paredes nos ayudan a recordar. Hasta se puede comparar esa Bogotá de las grandes haciendas con la Bogotá cosmopolita y actual. Cuando me pongo a pensar e imagino que todas estas casas, estos negocios, edificios, todas estas calles hacían parte de una sola hacienda, de la familia Fernández Fonegra y de su lugar de recreo, pues me pregunto algunas cosas. ¿Qué dirían mis nietos en un futuro cuando vean las fotos de estos edificios, con los grandes centros comerciales o la zona económica de la 72? ¿Será que también hablarán ellos de nuestro rápido y a veces loco estilo de vida? Y además, esos terrenos que se encuentran a las afueras de Bogotá, que son nuestras fincas, nuestros lugares de descanso, de pasar el fin de semana, ¿será que algún día van a ser parte de esta Bogotá, así como le tocó a las antiguas haciendas? ¿Quién sabe hasta dónde irá a crecer Bogotá? Pero bueno, espero que mis recuerdos, tanto como los de mi abuelo, perduren, sobrevivan y permanezcan para siempre, para que en un futuro, en algún día como hoy, podamos recorrer algo del pasado.